José Luis Sánchez Noriega es profesor de Historia del Cine en la Universidad Complutense de Madrid y coordinador del equipo Reseña, entre otras cosas, como por ejemplo, autor de este estudio de vocación exhaustiva sobre el universo de Pedro Almodóvar, que acaba de publicar Alianza Editorial, una edición maravillosa, como también hizo con su manual de Historia del Cine. Bienvenido, José Luis. De vuelta a casa, porque has estado, hace tiempo estuviste mucho por aquí, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de Historia del Cine, recuerdo una entrevista sobre ese libro, ¿no? Sí, sí, muchas gracias. Yo encantado de venir porque además creo que sois un programa muy sensible ante mis intereses, que son los de muchísima gente, como es toda la cultura cinematográfica. Oye, ¿qué pasa con Almodóvar? ¿Qué tiene Almodóvar que le ocurre como a García Lorca, ¿no? Que por un lado es muy local, Lorca era muy andaluz y a la vez muy universal, y Almodóvar es muy manchego, ¿no? Y a la vez también muy universal, ¿no? Pues es que la única forma de ser universal es ser local, es decir, es hablar de lo que uno conoce y tener sensibilidad y vibrar con la vida de la gente de lo que uno conoce. Y eso es a partir de ahí cuando uno profundiza, y al final lo local de qué habla, habla del ser humano, habla de las pasiones, habla de los sentimientos, habla de los conflictos que son universales, porque los seres humanos somos iguales en todos los lugares. Y yo creo que eso Almodóvar lo ha cultivado muy especialmente y hace que sea comprendido. A veces los chistes, dices, bueno, como un chiste tan manchego, como una película tan manchega como por ejemplo Volver, ¿no? Sí. Dices, ¿cómo esa película lo entienden en Nueva York o lo entienden en Hannover? Es decir, y sin embargo sí se entiende, ¿no? A mí, por ejemplo, una de las cosas que más me admira de Almodóvar es que lo más inverosímil, cuando luego lo piensas en frío, ¿no? Te lo crees durante la película, ¿no? O sea, que dices, ¿cómo es posible que me haya creído esto? Pero no, pero hay una fuerza, ¿no? Hay algo. Claro, ¿cómo te puedes creer que ponga a su madre, una señora con 70 y tantos años, como presentadora de un telediario? Dices, ¿eso dónde va? O el famoso taxista que hace Willy Montesinos, el taxista de Mujeres a borde de un ataque de nervios. Es el que llora, ¿no? El que sí, cuando sí, invita a la casa. Es decir, está escuchando la conversación. ¿Cómo puede eso? Pues ahí está su gracia, ¿no? Ahí está ese punto de genialidad que lo tiene Almodóvar y no lo tiene todo el mundo, que es coger y aquello que menos te lo crees, que más te parece que va a chirriar en una historia, de repente funciona. Eso es pura intuición, yo creo que eso es metarracional, eso si lo piensa despacio no lo hace, y sin embargo sí que le funciona. Ajá. Vamos a hablar ahora del libro, de la estructura del libro, de cómo está concebido. A mí personalmente me ha parecido una especie de glosario científico de Almodóvar, ¿no? Es decir, el vocabulario del universo Almodóvar, ¿no? Estudiado de una manera fría, científica, ¿no? Sí, efectivamente. Yo al principio dije, Almodóvar, no voy a hacer un estudio más, no voy a hacer un estudio convencional, una biofilmografía donde cuentas su vida, cuentas las influencias, cuentas tal, sino que me parecía más interesante el permitir que el lector hiciera distintas aproximaciones, ¿no? Desde distintas perspectivas. Las películas de Almodóvar ya las conoce la gente. Luego este libro no te va a descubrir nada que tú no hayas visto, sino simplemente es esto que has visto, lo puedes volver a ver, y lo puedes volver a ver con unas reflexiones que yo te propongo. Entonces, a lo mejor, de repente, una película, pues te fijo en los detalles, o que tengas en cuenta, por ejemplo, la idea de la máscara, por ejemplo, de cómo la gente se maquilla, o se pinta, o se disfraza. Esa idea de la máscara que está en varias películas. O la idea de, por ejemplo, de las mujeres que cometen, entre comillas, un asesinato liberador, porque de repente, pues la famosa secuencia del hueso del jamón, de qué he hecho yo para merecer esto, que atiza a su marido y se libra de él, ¿no? Es decir, hay cosas que yo creo que el libro busca a través de, como bien has dicho, es como mini ensayos, son 100 y pico mini ensayos, que son los temas que yo creo que son centrales en la filmografía. El tema identidad, la máscara, fotografía, cuerpo, sexo, es decir, ahí hay un conjunto de ideas, de manera que es un libro que se puede leer, digamos, con distintas trayectorias o distintos recorridos, y el fondo es ayudar a pensar las películas, porque mi interés no está en dar información, que la gente ya la tiene, que sale en la prensa, sino en ayudar a pensar las películas, es decir, que el lector y el espectador, digamos, vea cuál es la contribución, en definitiva, que ha hecho Almodóvar a la cultura universal, porque esto hay que subrayarlo mucho, es decir, tengamos en cuenta que Almodóvar no es uno más, es decir, ahora mismo es una de las figuras más universales del cine español y de la cultura española. Y ha conseguido tener éxitos fuera
con películas que no han sido un gran éxito dentro de España, ¿no? Que es rarísimo, ¿no? Efectivamente, es excepcionalísimo. Es decir, Julieta hizo más taquilla en Italia y en Francia que en España. Y yo creo que el hecho de que el Museo de Arte Moderno de Nueva York hace unos meses le dedicara una retrospectiva, el que este año haya sido el primer español en presidir el jurado de Cannes, es decir, eso era excepcional. La Cinemateca Francesa le dedicó una retrospectiva. Es decir, Almodóvar, afortunadamente, ha tenido una dimensión que yo cuando escribí el libro también me situé ahí, es decir, dije, bueno, voy a hacer un libro para ver qué queda de Almodóvar dentro de 30 años. Es decir, qué capítulo de la historia del cine español o del cine universal es la entrada Pedro Almodóvar. Y esto me parecía muy interesante como historiador del cine que soy, porque me parece que hay que ir más allá de la polémica y de lo coyuntural o de los gustos particulares, que además hoy son estos y mañana son otros. Claro. Entonces me parecía que había que situarse así, como dentro de una generación. ¿Y qué le podemos decir a los usuarios, a los ciudadanos dentro de una generación? ¿Cuál fue la figura? Como ahora estamos hablando, como has dicho antes, de Lorca, por ejemplo, pues hoy tenemos ya una comprensión de Lorca ya más aislada de su tiempo, con mayor ecuanimidad, con mayor distancia. Pues a mí me parecía que este libro también busca eso, buscar una ecuanimidad y una distancia y un desapasionamiento y una penetración intelectual. Es decir, claro, porque yo creo que el cine no solamente nos divierte, que por supuesto que nos divierte, sino nos que alimenta. Yo aspiro a que nos alimente, exacto, claro, a que nos proporcione conocimiento. De hecho, hay algunas cosas que siguen también llamando mucho la atención en las películas de Almodóvar, ¿no? Que son políticamente incorrectas y sin embargo en las películas funcionan y luego cuando sales de la película dices, bueno, pero este es un violador, ¿no? Átame, por ejemplo, ¿no? Que es una de mis películas favoritas, ¿no? Sí. Átame, claro, si fuera un lenguaje realista sería repugnante, es decir, un tipo que secuestra a punta de pistola a una chica, la amordaza, la ata y tiene luego sexo con ella, aunque sea consentido por parte de ella o medio consentido, podríamos decir, es repugnante. Lo que pasa es que Almodóvar no utiliza un lenguaje realista, es decir, no hay que tomarlo literalmente, todo ello es una metáfora, y es una metáfora de alguien que lo que quiere es amor. La figura que hace Ricky, que hace Antonio Banderas en Átame, es la figura de un pobre desgraciado que viene de un orfanato, es decir, que no ha sido una persona querida y él quiere que lo quieran, y entonces de repente se enamora de una chica y dice, a esta la agarro y como sea me tiene que querer por narices, ¿no? Y es lo que hace, y yo creo que se acepta estas extravagancias si no hacemos una lectura claro, realista. El arte nunca tiene que tener una lectura literal, porque si no borraríamos de la historia del arte o de la historia de la cultura, borraríamos muchas cosas. Claro. O sea, hay que saber, hay que ver qué es lo que hay detrás, ¿no? Una de las entradas, yo creo, más interesantes del libro, bueno, son muchas interesantes, pero una de ellas es la palabra fotografía, pero yo creo que no nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene en su cine, ¿no? La fotografía. Sí, efectivamente, a mí además es un descubrimiento que yo he hecho, es decir, que de repente te pones a mirar las películas en transversal y descubres cosas. Y descubres que, por ejemplo, cuando sale un fotógrafo o cuando se hacen fotografías, hay dos funciones muy interesantes. Una es que un fotógrafo, y es el inicio de la película Kika, es un fotógrafo que fotografía a una modelo y tiene casi como una posesión erótica, es decir, la imagen sirve casi como una aproximación de posesión erótica. Esa es una función. Y luego hay otra muy bonita que son las fotos rotas, es decir, cuando un personaje rompe una foto pues porque es para romper con un pasado, para romper con una persona, o al revés, cuando parte de las fotos rotas, que es lo que sucede en la última, en Julieta, coge las fotos rotas y las tiene que recomponer porque quiere recomponer o rescatar ese pasado. Y eso es muy bonito. Entonces, la fotografía, que por otra parte, es decir, está ahí en su estética, en su cultura, etcétera, me parece que es muy interesante el cómo conseguimos que tenga esas funcionalidades tan distintas y estéticamente tan potentes, ¿no? Me están diciendo que nos queda poco tiempo y la verdad que hay muchas cosas por hablar, ¿no? Pero, por ejemplo, otra de las entradas que haces muy interesante es la de identidad, ¿no? Hablemos de la identidad en el universo Almodóvar. Pues es clave, junto a la palabra deseo, o muy vinculada a la palabra deseo y a la palabra sexo, porque la identidad tiene que ver con la identidad personal y con la identidad
de género o identidad sexual. Es decir, que Almodóvar, esa es una de las preocupaciones que está en todas las películas. El tema de la identidad también vinculado a los afectos. Es decir, en Almodóvar es un cine, todo el conjunto es un cine que habla de sexo, pero no hay secuencias eróticas prácticamente. Es un cine que habla de sexo, pero del sexo que está aquí, es decir, del sexo que configura a la persona. Y entonces su preocupación es quién soy yo en definitiva y cuáles son mis relaciones afectivas, mis relaciones sentimentales, porque detrás del sexo siempre está el amor. Está el amor en un cine que además no tiene declaraciones de amor. Yo creo que no hay una sola escena donde alguien diga te quiero, no hay ni una, pero están constantemente diciéndolo pues con el gesto, con la acción, de otra manera, pero verbalmente yo creo que no hay ni una sola. Hablemos de Mujeres, que yo creo que fue, digamos, el gran éxito, ¿no?, que destapó a Almodóvar en todo el mundo. Sí, Almodóvar tiene una primera trayectoria del 80 al 87 que es, bueno, es más provocador, es más rompedor, es un cine casi de escándalo en muchos aspectos, pero de repente pues él busca un público más internacional y hace lo que es una comedia pura. El cine de Almodóvar, la gente es curioso cómo lo recuerda con muchas comedias. Almodóvar solo tiene 3 comedias, no tiene más. Lo que ocurre es que incluso cuando hace un drama o hace un thriller, de vez en cuando hay exacto, las interrupciones o los apartes son muy graciosos, y la gente recuerda eso, luego se sale del cine y es lo que más recuerda. Entonces la gente tiene idea que es mucha comedia, ¿no? Mujeres a borde de un ataque de nervios es una comedia, pero es una comedia dramática, es decir, y habla de la soledad de una mujer, y habla de una mujer que ha sido engañada, que ha sido mentida, que ha sido herida en sus sentimientos. Es decir, es un tema muy gordo. Lo que ocurre es que desde el punto de vista de la estructura de esa unidad de espacio y tiempo prácticamente que maneja, es una película perfecta. Y luego yo creo que tiene un diseño de producción, unas actrices maravillosas. Es decir, yo creo que es una película hecha en estado de gracia. Es decir, la ves al cabo de los años y no se te cae, no hay ninguna arritmia, no hay nada que distorsione, ¿no? Y tiene cosas exóticas como que en el ático tiene gallinas y patos y conejos, ¿no? Si son estas cosas de Almodóvar que es inverosímil. Absolutamente, pero te lo crees. Pero te lo crees, está allí y funciona, sobre todo que funciona, ¿no? Claro que sí. José Luis, ha sido un verdadero placer reencontrarte. Muchas gracias por este libro fantástico, de verdad, un libro que quedará, seguro, y esperamos verte muy pronto en el programa. ¿De verdad? Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Seguimos. Tiempo ahora para la agenda natural del mes de octubre.